Bien, sean bienvenidos a un nuevo video en este pequeño canal. Esta ocasión va a ser un poco rápido de lo normal, porque el video si no nos tomaría como 20 minutos de hablar todo, así que no vamos a hablar de detalles. Primeramente tenemos dos nuevos vehículos, los cuales pueden comprar, ya saben, está ahora creo de oferta, $60. Los que tienen dinero pueden comprarlos, ¿no? Ese ya no es mi tema de mí. Los vehículos en sí son buenos, pero el blindaje que tienen es escaso, así que les recomendaría cubrirse, ¿no? Cubrirse, defenderse bien, pero los misiles se quedan, dan terror ahí. Ya estuve jugando con algunas personalizadas y eso creo que estaría bien. Ahora el punto de los climas, pues eso es lo que más me llamó la atención a mí. Soy mucho más dentro del juego, ¿no? La ambientación, parecido a Battlefield. Bueno, solo jugué el 1, ¿no? Pero me gusta eso, o sea, que se note más como si fuera la vida real, por así decir. Pues sencillamente cumplieron. Ahí pueden ver un pequeño clip que pasó ahí en pleno directo, así que nos tocó un clima lluvioso y con un pequeño estruendo ahí de un trueno dentro del directo, así que sencillamente se cumplió. En otras campañas yo creo que igual van a poder ver esos pequeños detalles que hacen que el juego valga la pena. Ahora los nuevos modos de juegos en las campañas, pues solamente agregaron 2, si no me equivoco, en todas las campañas. A ver, les digo, en Moscú tenemos un nuevo modo de confrontación, invasión, en 2 mapas, ¿no? Y Normandía igual, enfrentamiento, invasión, 2 mapas. Confrontación, invasión en Berlín, igual 2 mapas. Batalla de Túnez, igual confrontación, invasión. Y Stalingrado, confrontación, invasión. Quieren ver más detalles de los mapas, ya pueden ir al foro, los dejo en la descripción y ya pueden llegar a ver los que saben más de los mapas, ¿no? Los nombres, quieren ver el cambio. Ahora hablando de la interfaz, pues sencillamente llegó a cambiar mucho. Tenemos una brújula, tenemos algunos cambios visuales ahí, tanto como pueden ver ahora una llavecita ahí arriba en la parte de arriba y eso. Y no, pues nada más de hablar ya. Ahora el armamento, pues de eso no creo que hablar mucho. Sencillamente les recomendaría ir al foro o abrir su juego, o sea, los que tienen dinero para gastar, porque hay armas que gratis que podemos conseguir, ¿no? Pero ya se subiendo de nivel en las campañas, como dije, o bueno, voy a decir adelante después. Se agregaron nuevas armas, nuevos vehículos también, y sencillamente hay armas que tienes que pagar y otras armas que puedes canjear, creo, supongo, pero las que hay son muy buenas armas. Sencillamente no voy a hacer un análisis explícito de todo lo que hay acá dentro, de todas las armas que agregaron, porque el video sí nos duraría mucho tiempo. Para los que quieran saber más, yo creo que tal vez haga un video de análisis de todas las armas, si es que me deja probarlos, ¿no? O sea, el juego a veces cuando eres un jugador que no tiene no el dinero, pues que a veces creo que hay una forma de poder probar los vehículos, como en Stalingrado. Ya veremos si nos deja probar. Sencillamente, pues creo que eso sería todo. No hay mucho más apreciación de lo que habrá. Como ya dije, hay vehículos y sencillamente eso sería todo. Ahora pasando al tema de si hay que aumentaron acá, bueno, sencillamente 2 campañas en cada campaña. Creo que me cambié. Repetí lo mismo. Depende de la campaña, podrán encontrar una arma y un tanque, un vehículo o al revés. Y sencillamente me va bien, especialmente ese tanque que acabo de ver yo ahí. Es una locura ese tanque. Nada más por el momento de hablar acá. Se cambió la interfaz un poquito ahí, como pueden ver, ¿no? O sea, ahí algo rápido, una revisión de los vehículos ahí, algo rápido de los aviones, es todo lo que agregaron ahí. Como dije, solamente son 2 niveles que aumentaron. Ahora de los rangos, lo que más les importa a los que están subiendo de nivel ahora, mientras yo estoy haciendo este video, de seguro ya deben estar en capitán, uno no sabe. Pues sencillamente esto, a lo que estuve viendo en el foro,
en este pase de batalla de ahora, o sea, ahora, porque creo que finaliza en 12 días, ya es 11 días, mientras ya sube el video, ya es 11 días, no van a dar, creo, porque fijaron eso muy bien, por eso les recomiendo que vayan al foro, ahí está, que no van a dar ninguna recompensa por este pase de batalla. Ya el próximo, dijeron ellos que van a dar recompensas por subir de rango. Ahora les explico algo simple de esto. Tienen que cumplir 3 campañas, una campaña, 10 campañas, 10 victorias, en otras palabras, 20, 39, 40, o sea, es depende, y para subir a mariscal tendrían que ganar 150 batallas, ¿no? Así para que me entiendan. Cuando ustedes ya sean mariscal, les voy a dar un dato interesante, les va a bajar el rango al alférez, si no me equivoco, o alteres, creo, si no me equivoco. Muy bien. Y sencillamente van a reducir las copas, como ahí pueden ver, ahí marca en una esquinita ahí cuántas copas vas a reducir en cada temporada nueva. Ahí, como pueden ver, yo estuve revisando eso, y si eres, o sea, mira, mariscal, vas a bajar al nivel 50 ahí, como estoy marcando ahí. O sea, si eres mariscal vas a volverte alférez, ahí ves. Y lo mismo es para los demás, o sea, te vas a volver alférez si es que eres capitán o abajo de mariscal, ¿no? Los demás rangos que hay por ahí. Y miren ahí, o sea, como dice, en el próximo pase de batalla los jugadores de más alto rango recibirán un premio, dice. O sea, por eso, o sea, tienen que esperar sencillamente el próximo pase de batalla, que ya falta poco, o sea, solo faltan 11 días más. 10 pongamos, y ya después pueden esforzarse para subir al rango más alto, ¿no? Yo sencillamente me voy a quedar con alférez, ahí me quedaré en ese rango, tal vez si juego mucho, no sé, es mi opinión, pero yo ahí nomás estaré. No soy mucho de jugar demasiado en este. No hay tiempo. Ahora, hablando de las mejoras dentro del juego, correcciones y eso, que de hecho en el foro hay un montonazo ahí de problemas, algunos bugs, algunos problemitas con los aviones, los vehículos y eso. Entonces ya dentro del foro podrán encontrar su problema. De hecho, yo estoy ahí marcando los problemas que a mí me afectan, o sea, que a mí me llegaron a molestar, así por así decir. Y por eso estoy marcando ahí dentro de pantalla con color azul, lo que puedan ver. Y así, sencillamente, esto es lo más simple. O sea, ya pueden ir y pueden ver todas las correcciones que hicieron dentro del juego. Ya sean algunos problemas con la inteligencia artificial, los bots, algunas armas, algunos tanques y eso. O sea, hay un montón de problemas que llegaron a solucionar. ¿Qué más podía recalcar acá? Tal vez no hablé de los mods acá dentro del juego, ya eso después lo hablaré, por esas razones que no metí esto de los mods. Ya haré un tutorial cómo añadir mods, de hecho, así que por esa razón no hablo de mods. Si es que estás llegando acá, por esas razones que no dije nada de los mods, ¿ok? Creo que eso sería todo lo que hay acá. Pura correcciones, nada más, chicos, para el bien de la comunidad. Mira en los tanques. Pues acaban de agregar miras en todos los tanques y vehículos, como pueden ver. Yo estoy ahí probando y eso. Y para me parece muy práctico lo que acaban de hacer los de Enlisted. A mi parecer, a mi opinión. Algunos, puede ser que a algunos tanques les llegue a molestar, ¿no? Tal vez que esté así. Y para eso hay una forma de, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Cambiar el modo realista, o sea, se elimina todo lo que está ahí, o sea, lo que se puede ver visible, lo que te dice ahí, presiona F, presiona T, todo eso de ahí, se elimina toda la interfaz que está ahí y se vuelve como si tú, o sea, es como si fueras realista, así, por así decir. Sencillamente les puedo decir que está en opciones, pero no recuerdo muy bien en dónde. Y solamente tiene que cambiar pues a modo de modo realista, creo que está con eso. Está justo donde puedes marcar ahí la sangre, el gore igual, o sea, los efectos, ¿no? Que hay así.
para los que son menores de edad y no quieren ver ahí chasmusquearse sangre y eso, ¿no? Entonces, con los al matar y eso, o dispararles y eso. Y por ahí encontrarán la opción, pues, o sea, de hecho va a estar desactivada si es que ustedes lo tienen así como yo, o sea, marcar, te sale eso. Así es como va a salir, mira. No hay nada más que agregar, sencillamente es eso lo que hay que agregar de los tanques de acá. Y una cosa más interesante acá de decirles, o sea, no sé si se dieron cuenta muchos de acá, pero vamos a hablar, o sea, del cambio que ahora puedes hacer. Puedes cambiar, de hecho, a armas, como decir así, si tienes un arma automática la puedes volver semiautomática. Un ejemplo de esta FG42, ¿vale? Para este uso solamente tienen que presionar la H, si no me equivoco, y bueno, sencillamente con eso ya van a poder cambiar, ¿no? De semiautomático a automático. Y de verdad vale la pena, pues vale la pena. Miren cómo puedo llegar a matar a muchos yo. De hecho es de mucha ayuda que el arma se puede llegar a cambiar. Esperaba eso. En todos los shooters que llegué a jugar se puede cambiar de automático a semiautomático. Y bueno, pasemos a lo interesante. Tenemos binoculares y una cantimplora. La cantimplora ayuda para aumentar la resistencia o recuperación de nuestro soldado. Y la cantimplora, bueno, sencillamente para marcar enemigos. Ahora les dejo nomás con el pequeño video de que estuvimos en directo, ¿no? ¿Con cuál hago para ver los binoculares? Es la pregunta. Uy. No me deja. Oh, ya. Tengo que presionar. A ver, espera, creo ver. Corremos y tomamos un poco de agua. Tengo que probar como un soldado de baja categoría. ¿Cómo se hace para ver pues ahora con el binocular hoy en día? Okay. Creo que no puedo, no me deja presionar la T. Controles, escuadrón. Vuelta, granada antitanque, granada. Usar binoculares 8. Qué bonito. Se puede entonces. Pero no sé si se puede aumentar la. No se puede aumentar. No se puede ni reducir ni aumentar el alcance, ¿no? El binocular. Pues me despido. Eso ha sido todo por hoy. You didn't have to